peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37 dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también de este la David estará contigo. Papá, te damos gracias esta noche, papá. Gracias por estar aquí, papá. Gracias por tu presencia, Señor. Padre mío, que mi boca sea ese instrumento para poder transmitir lo que hay en tu corazón. Padre mío, usa mi boca, Señor, usa mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo poniendo esta palabra en el corazón de cada hijo tuyo, Señor, y que pueda ser de edificación, pueda ser, papá, de impulso, Señor, para que sigan avanzando y sigan creyendo, Señor, lo que tú has dicho de ellos, papá. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy nos toca hablar de... A ver, ¿qué estamos viendo ahorita? Cultura, muy bien. Y hoy nos toca ver Somos de clase mundial. Dile al que tienes al lado: somos de clase mundial. Vamos, díselo, díselo, créelo, créelo. Muy bien. Y este punto de cultura dice: podemos mejorar. ¿Cuántos creen eso? Amén. También dice: perseguimos estándares altos. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos en excelencia. Amén. Y hoy me tocó hablar de ese punto. Dios me ponía en mi corazón esta historia ya muy conocida por todos. ¿O quién no la conocía? Yo creo que las maestras de escuela dominical ya se la saben al derecho y al revés. Y si usted no se la sabe, pues yo creo que lo meteremos un tiempo en la escuela dominical para que aprenda esa parte de la historia de David contra Goliat. Hasta los que no siguen a Cristo mencionan esa historia cuando ves a alguien que muy chico que se enfrenta contra alguien muy grande. Yo lo he escuchado en el fútbol, soccer, americano. He visto cómo hasta en peleas de box, he visto cómo usan de referencia esta historia de David contra Goliat. Para poner un poquito de contexto esta noche y poder dejar esta parte en su corazón, me voy a regresar un poquito al capítulo 16. Sabemos que en el 16 Dios le dice a Samuel que ya no le llore a Saúl, que él ya se ha provisto de un nuevo rey. Y lo manda a que vaya a Belén a ungir al que va a ser el próximo rey. Ciertamente Dios no le dice a Samuel qué persona es, él solamente lo manda a una familia. Y ya sabemos que la historia donde él llega y los sacerdotes de ese lugar, Belén, que para empezar Belén es una ciudad pequeña y yo creo que nadie pensaba que podría salir cosas grandes de ese lugar. Entonces, nunca menosprecies a un lugar por lo que puedas ver naturalmente. Tal vez a nuestros ojos puede ser algo pequeño,
pero en el corazón de Dios está que ese lugar sea grande. Entonces ya va Samuel, los sacerdotes de ese lugar lo reciben, le dice: ¿cuál es el motivo? ¿Vienes en paz? ¿Qué vienes a hacer a este lugar? Y ya Samuel le dice que viene a traer sacrificios a Jehová y hace venir a la familia de Isaí. Algo que me queda claro y empiezo a empujarlo del día de hoy es que cuando llegan a ese lugar, Samuel le dice a los sacerdotes: prepárense y vengan al sacrificio. Y dice la palabra de Dios también que Saúl, él mismo prepara, santifica a la familia de Isaí para que estén en ese momento solemne, ese momento que iban a tener, donde iban a ungir a David. ¿Por qué menciono esta parte? Porque la excelencia naturalmente se puede confundir con perfección. Esta parte me muestra que alguien que mira con excelencia no necesita decirle su autoridad que se prepare para algo que ya debe de estar preparado. La mentalidad humana nos dice que tenemos que, la mayoría de las veces nos preparamos cuando ya vemos la circunstancia que está enfrente de nosotros y no tenemos esa prevención o esa excelencia de ya estar listo para ese llamado o para esa situación que vamos a tener. Entonces de ahí Dios me empezaba a hablar, porque el punto de cultura habla de que tenemos una mentalidad o una cultura de prepararnos, una cultura de buscar y creer en la excelencia. Pero la excelencia se da cuando alguien no le dice prepárate para poder estar listo para un momento. Es alguien que ya se está preparando sin que nadie le diga. Entonces, desde ahí Dios empezaba a hablar y decir cómo Dios tiene que preparar, y Samuel tiene que preparar y decirle a los sacerdotes que estén listos para algo que yo creo que los sacerdotes ya deben de estar listos. Tal vez te la paso de la familia de Isaí, de David, pero toma a Samuel y los prepara. Ya sabemos la historia. Samuel mira primero y lo ve por fuera y dice: él es. Y él nos enseña otro principio donde Dios no mira el exterior, sino mira el interior. La perfección habla de lo de afuera, la excelencia habla de lo que hay en el interior de una persona. Si queremos ser de clase mundial, créeme que no se va a manifestar o no se va a pronunciar cuando tú empieces a hacer las cosas en el exterior. Va a empezar de lo que se empieza a gestar en tu corazón. La clase, muchos pensamos que llegar a esa clase o ser de clase mundial, y a veces cuando volteamos y decimos, tal vez no he salido de aquí de Apodaca y no he ido a otra nación a hacer algo representativo, y pensamos que no somos de clase mundial, porque la mentalidad nos indica que lo que hacemos determina lo que somos. Pero en el reino nos ha enseñado esa parte, que lo que somos determina lo que vamos a producir en el exterior de nosotros. Entonces desde ahí empieza la clase, iglesia. De ser de clase mundial no empieza en el exterior, empieza en el interior y en el corazón de cada persona que está buscando a Dios. Dios no va a buscar a alguien que de labios hacia afuera exprese seguir a Dios, sino los fariseos fueran los primeros que fueran estando en santidad, porque ellos mostraban el exterior y pensaban porque el exterior lo manifestaba iba a provocar un cambio en el interior, cuando era al revés. Tenía que provocar un cambio en el interior para que el interior pudiera salir de ellos el exterior, la forma de adorar y alabar y seguir a Dios. Ellos pensaban que por lo que hacía, le decía a la gente que ellos eran seguidores de Dios. Pero realmente en el reino se nos enseña que lo que hay en el interior manifiesta que nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice que no somos salvos por obras, porque si fuera por obras estuviera determinado por lo que hacemos. Y no es por lo que hacemos, iglesia. Dile al que tienes al lado: no es por lo que haces. Vamos, dile otra vez: no es por lo que haces.
Y con eso te digo que no te digo que no hagas. Pero los sacerdotes se tienen que preparar. La familia de David se tiene que preparar. Pero lo que Dios golpeaba mi corazón, la preparación de santificarse era bañarse, limpiarse, cambiarse las ropas para dar una perspectiva que estaba limpio de corazón. Entonces, ¿por qué David pudo entrar a ese lugar? ¿David venía limpio? Venía de cuidar las ovejas de su padre. ¿Cuántos de ustedes han estado afuera en el exterior en los tiempos de calor? ¿Cuál es el olor que expides? No me digas que expides un buen olor. ¿O sí? Imagínate David, ¿se cambió? No se cambió. ¿Se bañó? No se bañó. Pero sin embargo era el que Dios había escogido. Él pudo estar en un lugar donde muchos habían preparado, se habían bañado, se habían cambiado sus ropas, oliendo bien, pero Dios le habla a alguien que por fuera su apariencia tal vez no era de estar alguien limpio, y hablo naturalmente, pero sabemos que en el corazón de David ya estaba esa pureza, esa santidad de ser apartado para Dios. ¿Por qué voy con todo esto, iglesia? Y es que tiene que ver con ser de clase mundial. Algo que he visto en la palabra de Dios, ya suena como que pesado decir en este caminar que he tenido con Dios. Me acuerdo cuando hace 8 años, 9 años decía, pues tenía poquito, un año, yo era un bebé en el Señor. Pero ahorita pues ya llevo mis años caminando en el Señor. Entonces, la forma que Dios habla y se muestra y se manifiesta este punto de cultura es que a las personas que habló ya tenían esa clase. Tú podrías decir, es que no estaba preparado. David, créeme, ya estaba preparado para ser rey cuando lo ungieron, pero ya tenía la clase. Y es donde a veces en nuestra mente no cabe esa parte, porque pensamos que tengo que llegar hasta cierto nivel en lo natural para decir yo tengo esa clase. Y como te dije, no se trata en lo que haces, sino se trata en quién somos nosotros, iglesia. Mi pregunta es esta noche, ¿tú sabes quién eres tú? Ya pasamos un módulo de identidad. ¿Quién tomó el módulo de identidad? Tuvimos una excelente persona que enseñó con excelencia, ¿o no? Amén. Entonces yo creo que ya muchos ya entienden identidad. Entonces lo que tú eres determina la clase a la que perteneces. Lo que tú eres, no lo que haces, iglesia. Con eso no te digo que hasta ahí vas a llegar y solamente no, yo soy hijo de Dios y ya se acabó. Créeme que está en tu esencia lo que eres. Y esta parte de cultura de somos de clase mundial ya está en tu esencia, iglesia. Ya está en lo que Dios ha depositado en tu vida desde que Él te creó, desde que ya había pensado en ti, aunque naturalmente no te habías formado. Ya estaba la excelencia, el ser de clase mundial, ya estaba en medio de ti. Y golpeaba esta parte, Dios, mi corazón, porque Dios no escoge a aquel que ya está preparado. Porque muchas veces el mundo nos enseña esta parte, que para que alguien te escoja ya tienes que tener cierta experiencia para que te puedan escoger y ocupar un lugar de grandeza y poder decir que tú eres de clase mundial. La vida natural nos enseña esa parte, porque no va a llegar un recién graduado a una empresa y va a decir, yo quiero el puesto de dirección, porque estuve en esta escuela, tuve esta calificación, tuve esta preparación. El mundo te dice, no, tienes que tener experiencia, tienes que hacer las cosas para poder ocupar un lugar y tenga la clase para poder llegar a ese lugar. Primero tienes que llegar a esa clase para poder tomar y ocupar una posición en un lugar en el mundo. Pero en el reino, créeme que es totalmente diferente. El ser de clase mundial empieza con saber quién eres tú.
Y sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que un rey nos aceptó en su familia, que tenemos sangre realeza dentro de nosotros. Y esa parte nos da la clase que tenemos, iglesia. Y a causa de saber lo que nosotros somos, ahora sí nos proyectamos y nos preparamos para lo que Dios nos ha llamado. Pero la clase ya la tenemos, iglesia. Que no haya duda en tu corazón que la clase ya está en medio de ti. Y como tú ya sabes la clase, a quién pertenece, la familia que tú estás representando aquí en esta tierra. Tú eres alguien que te sigues preparando y no le temes a los desafíos y a los niveles o los estándares más altos a los cuales te puedas enfrentar. Porque sabes la clase que hay dentro de ti. Si entendiéramos esa parte, iglesia, que el favor de Dios está en medio de tu vida y que la gracia de Dios está en medio de ti, sabría la clase que tú estás representando. Hoy llovió por donde trabajo, se hicieron albercas. Yo creo que afuera del trabajo parecía río. Y eran las 6:30 y yo, tengo que ir por mi esposa. ¿Cómo le hago? Y estaba parado con dos compañeros. Y de repente pasa un vendedor que ya se había atrevido, se había quitado los zapatos, se fue descalzo, cruzó un monte. Bueno, no era monte, ya era laguna, yo creo. Y llegó su carro y todo. Y pasó y dijo: los vi a ustedes. Dije, ellos se van a quedar ahí, yo me detengo. La clase, iglesia, si supiera la grandeza que Dios te da, que puede tocar el corazón de una persona y moverte. Yo ni lo había, realmente muy poco lo he saludado, muy poco he tenido conversación con él, pero la esencia que hay dentro de nosotros te respalda. Y esa es la convicción, porque yo estábamos antes y le dije: créeme que ahorita va a pasar un vendedor y nos va a levantar. Yo le dije bromeando a unos compañeros: créeme, va a pasar. Y digan: ¿tú crees? Ellos ya se mojaron, ¿crees que se van a detener? Y se paró. Yo no volteé y me quedaron viendo. Ya no me dijeron nada. Pero debemos de entender quiénes somos, iglesia. De ahí parte la clase a la que pertenecemos. Fíjate en la historia que leímos. Habla sobre un guerrero Goliat. Aquí están los dos puntos de vista de los cuales el día de hoy quiero hablar. Un hombre, porque lo marca la Biblia, que desde su juventud se había preparado para poder tener esa clase. Había sido tan perfecto que si te ves en la narrativa de esta historia, podrás ver cómo Dios intencionalmente deja la preparación que tenía este guerrero. Empieza desde su casco, empieza con cada parte de su armadura, que era alguien digno en su perfección de poder portarla. Alguien que se preparó desde que estaba joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, yo todavía estoy joven. Que se preparó desde que estaba joven para poder ser ese guerrero. Y algo que todavía choca más en mi corazón y me deja: ¿cómo alguien de ese tamaño, ese porte? Porque tenía porte, ¿no? Realmente, si lo vieras naturalmente, si vieras a David y a Goliat, dime, ¿quién tenía más porte en la vista natural de un guerrero? Goliat. Deja tu tamaño, deja tú todavía sus músculos. Sabía portar la armadura, sabía poder ponerse el casco, la pechera, lo que lo cubre las piernas, traer su lanza a cada lado, traer aquí su espada, y todavía se daba el lujo ese animalón de traer un escudero delante de él. Y acá del otro lado, del lado contrario, podemos ver a alguien joven, guapo, amén, como yo. La esposa es donde dices amén, excelente, de buen parecer, de ojos hermosos. Queriéndose enfrentar a ese experimentado, a esa perfección en un soldado. Y es donde a veces nosotros nos encontramos, iglesia.
se encuentra con Saúl, lo llevan a David a Saúl y le dicen lo que David había dicho. Entonces le dice: tú no vas a poder contra él, tú no vas a poder ni hacerle frente a esa persona. Pero luego David empezó a sacar lo que él era. Vemos que Saúl le dice: él desde su juventud se preparó para ser ese guerrero. Y empieza David con su expresión: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. En lo natural yo creo que Saúl dijo: hermano, mira, yo te estoy diciendo que él desde su juventud se había preparado para pelear, y tú me dices que estás cuidando las ovejas de tu padre. Desde ahí empieza a haber una diferencia natural entre la clase de uno y entre la clase de otro. Pero créeme que en el reino es inverso la perspectiva humana de lo que ve la excelencia o ve la cantidad, la calidad que hay en medio de alguien. Yo creo que por ser hijo de Dios hay calidad en medio de nosotros, porque está en nuestras vidas, está dentro de nuestro interior hacer lo que hacemos, iglesia. David le dice: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y ahora sí empieza la introducción de lo que él hacía. Yo, cuando venía un león o venía un oso y se llevaba una oveja, yo salía en contra de ese animal, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Aquel que en lo natural se veía hermoso, tal vez delicado, no con fuerza, no musculoso, era capaz de poder matar a un oso o a un león. Pero aún en lo natural David decía: mi chavo, tú no vas a poder contra él. Mira la diferencia. Y claro que había diferencia, iglesia. No es lo mismo ser representante del reino de los cielos, ser representante de Dios aquí en la tierra, que ser parte del mundo. Hay una diferencia marcada entre aquellos que están aparte de Dios que aquellos que siguen a Dios. Debe de haber una marcada diferencia donde nuestra vida refleje la grandeza, no de nosotros, porque la perfección refleja la grandeza de lo que somos naturalmente, pero la excelencia es mostrada por lo que somos en Dios. Y es la gran diferencia entre la gente que no conoce a Dios y nosotros que conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber una diferencia, iglesia, entre la naturaleza de nosotros y la naturaleza que hay afuera. Créeme que debe de estar marcada la diferencia. Que había un hombre que sí se preparaba, aunque él no estaba predestinado en su mente y en su corazón pelear contra un guerrero más grande. Pero era alguien que se había preparado, iglesia, para poder tener su corazón pegado al de Dios. Alguien que en su interior anhelaba la presencia de papá. Alguien que podía tener el corazón conforme a Dios. Esa era la grandeza que destinaba David. No era su fuerza, no era lo apreciable tal vez o carita que era por fuera. Era su relación que tenía con él y saber a quién pertenecía. Eso es lo que determinaba la diferencia entre Goliat y David. David ya salió con la mentalidad y la creencia de que si ya había vencido un león y ya había vencido un oso, ese sería pan comido con el que se iba a enfrentar, porque sabía la grandeza, la calidad que estaba en su vida. Y no era lo que él era naturalmente, era que la presencia de Dios estaba en medio de él. Esa es la clase que tenemos, iglesia. Como te dije, quiero ser intencional en esta parte. El ser de clase mundial está determinado por lo que somos. Si entendemos esa parte, te garantizo que tu vida va a ser diferente. Porque alguien que sabe quién es, anhela más de su Padre. Alguien que sabe quién es, anhela más por conocer a quién pertenece. Y eso empieza a traer grandeza en medio de nuestras vidas. Eso empieza a traer la excelencia en medio de ti. Porque
hemos entendido de que lo que somos va a determinar mi comportamiento de afuera. No lo que yo haga afuera va a cambiar mi interior, sino lo que tenga la capacidad de tocar mi interior va a ser el cambio que yo pueda producir afuera en mi vida. Si entendemos esa parte, iglesia, aun cuando tú sabes que en lo natural todavía no tienes nada, tu aspiración sería prepararte desde ahorita para ese tiempo que Dios va a tener para tu vida. La diferencia cuando estás en Dios y cómo Dios escoge a las personas es que Él llama ya a sus escogidos, como te mencioné, los prepara. Empiezan a vivir batalla tras batalla, preparación tras preparación. La diferencia de la gente de afuera con la gente que está en el reino, que vive en la cultura de Dios, es que ve una batalla como una oportunidad de crecimiento. Ve una dificultad como una oportunidad para poder crecer más y crecer más. Ve los obstáculos como esa medida que va a impulsar su crecimiento a un estándar más alto, y a pensar que puede ir mejorando tras etapa, que sabe que no va a ser lo mismo hoy que 3, 5, 10 años más, porque si sabe, si permanece en Cristo, va a seguir mejorando, va a seguir creciendo. Y esa es la mentalidad que debemos de tener. ¿Tú crees que David en lo natural decía, pues yo soy cuidador de las ovejas de mi papá? Pero en eso había grandeza, iglesia, porque él ya había sido, ya en ese tiempo había sido ungido rey. Y aun cuando había sido ungido rey, él pudo regresar a la casa de su padre. ¿A cuántos de ustedes ya les dan el título, ya les dan el llamado, ya les dan la posición en el trabajo, y se olvida quiénes son? Se les sube luego. Y por perder eso, créeme que la caída sea grande. He visto gente que los han llamado para ser gerentes de un área, y en el momento que los llaman, empiezan a perder terreno y se olvidan quiénes son. Aquí, cuando tú hablamos de ser de clase mundial, nunca olvidas quién eres tú. No importa si estás cuidando las ovejas de tu padre, no importa si tal vez te has traicionado, estás en una situación difícil, no importa si estás en abundancia y ocupas un lugar de grandeza. Sabes quién eres y la grandeza que hay en medio de ti, y sabes que lo de afuera no te da la grandeza, sino a quien permites morar en medio de ti. Cuando tú sabes quién eres, buscas prepararte para poder cumplir el llamado que Dios tiene para ti. Lo vimos el domingo pasado. Dios te da un propósito y ya te está hablando lo que vas a hacer. Ya está la excelencia en medio de ti. ¿Cuántos aprendieron ese domingo en la clase? Dios, cuando ya te llama, te da lo que vas a hacer. Ya está la excelencia en medio de ti. ¿Qué nos corresponde hacer, iglesia? Prepararnos, buscar seguir creciendo, no conformarme con un llamado, no conformarme con que ya me dijeron que voy a hacer, sino provocar que esa grandeza empiece a crecer dentro de mí y esa calidad empieza a aumentar dentro de mi vida. David no se conformó con cuidar a las ovejas de su padre. Él buscaba y adoraba a Dios. Provocaba que el cielo estuviera donde él estaba. Por eso cuando se paró enfrente de Goliat y le dijo al pueblo de Israel: ¿quién es este incircunciso que está provocando al ejército de Dios? Hay una intención en Goliat de cómo los llama para decir a quién pertenece. Goliat le dice: ustedes, seguidores de Saúl, venga uno. Está marcando, le está diciendo la esencia que tenían, que deberían de tener en lo natural. Y ellos se olvidaron de realmente esta nación a quien pertenecía. Esta nación no pertenecía a Saúl. Saúl era el encargado de dirigirlos también por un tiempo y ser el rey a causa de que ellos lo pidieron, pero realmente esa nación era del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta nación no dejó de ser de Dios. Esta nación no dejó de pertenecer a Dios.
Aun cuando fallaron, aun cuando se equivocaron, no dejaron de pertenecer. Por eso Dios mandó a un Salvador. Por eso Dios estuvo mandando profetas, estuvo mandando palabra para poder levantar a esta nación, para que llegara a ser la nación que Dios había visto. Pero es esa parte, iglesia, que el enemigo siempre va a tratar de decirte lo que tú no eres, para que tú te lo creas. Te va a tratar de decir: tú no perteneces a esta clase. ¿Tú crees que por seguir a Dios vas a tener estándares altos? ¿Tú crees que por decir que vas a la iglesia se van a abrir las puertas? Estás desperdiciando. Créeme, gente piensa que venimos aquí a desperdiciar tiempo, pero ellos no saben que yo me estoy preparando al venir a este lugar, porque estoy afianzando más quién soy yo, y estoy aprendiendo más quién es mi Padre. Estoy aprendiendo de a quién pertenezco, a una nación grande, que mi reino tal vez no está aquí. Y esa es la separación entre el punto de ser de clase mundial. Tú todavía estás viviendo y pensando que eres parte de este mundo. La perfección abunda en este mundo, iglesia. Queremos ser perfectos para que las cosas salgan bien. Y es la mentalidad de este mundo, y es cuando mi mentalidad todavía está esclava a este mundo. La perfección se clava en este mundo, la excelencia se pone en el reino de Dios. Y es donde debemos de estar fijados, iglesia. Yo ya no pertenezco aquí. Y Goliat les dijo: su rey es Saúl. Ustedes son de Saúl. Y lo primero que David establece: tú has provocado a Jehová de los ejércitos. Estaba marcando a quién pertenecía y el estándar y la clase al cual estaba él. Él no se refirió: sí, yo soy de Saúl. No, yo soy del rey de los ejércitos. Soy de aquel que, créeme, que te puede hacer añicos luego. Pero es la mentalidad que tenemos, iglesia. La actitud te provoca mucho la excelencia. Dejamos que las cosas naturales afecten mi actitud. En el trabajo, en la escuela te regañan, o tu mamá te regaña, o tu papá. Dime cómo es tu actitud. Esa es la clase a la que estás sujeto. Amén. Amén. Créeme que señores ya grandes, puestos grandes, que cuando el dueño los regaña, empiezan con sentimentalismo. No, es que ya me regañó, Dime qué puesto tienes. Debe de estar tu actitud a ese nivel. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Qué está diciendo? Que todos aquellos que andan en Cristo tienen excelencia en todo tiempo y en toda temporada. No nada más en las buenas, sino también en las malas y en las más o menos. La excelencia debe estar en medio de ti. Porque créeme, la clase no está determinada en la atmósfera que me muevo naturalmente. Las situaciones no pueden determinar a qué clase estoy perteneciendo. Por eso vienen las tormentas. Y es por eso cuando Pedro pudo salir de la barca y pudo caminar sobre las aguas, dejó que las circunstancias naturales le dijeran cuál era su clase. La clase de Pedro era, y como todo hijo de Dios, es vivir naturalmente en lo sobrenatural de Dios. Esa es la clase a la cual pertenecía Pedro y pertenecemos nosotros. Pero dejó que los vientos, el mar, las cosas naturales determinara su actitud en frente de una situación. Dime aquel que anda en una situación y no se quiebra y sigue adelante, lo más seguro es que Cristo está en su corazón. Dime que aquel que está pasando por tiempos de difíciles, dificultades en su vida, tal vez de finanzas, de circunstancias de alrededor que están ahogando, asfixiando su vida natural, pero sigue sonriendo, sigue creyendo, sigue sirviendo a Dios.
Es la clase a la que pertenece lo que lo sostiene. Y sabemos a quién pertenecemos, iglesia. Baja, 9:6. Bueno, déjeme cerrar. ¿O se aguanta hasta las 9:40? ¿A qué clase? A ver, ¿cuál es su actitud? Yo tuve un día pesado, una mañana junta, ya me iba a salir de una y me metieron a otra que yo no sabía. Y la otra me metieron a otra. Pero la actitud, llovió. En lo natural yo había dicho, ¿sabe qué pasa? No puedo salir del trabajo. Y lo hubiera mandado fotos, Mire, no tengo, aquí no es calle, es laguna, mira, le voy a tomar una foto. Pues ahí predique algo. Pero la actitud enfrente de las circunstancias determina la clase que pertenecemos. Hay que mejorar, hay que seguir buscando la excelencia, hay que buscar dar lo mejor de nosotros. La perfección termina por matarte, y dile a Goliat, pero la excelencia termina por perfeccionarte aquel sumo llamamiento que tenemos, que es en Cristo Jesús. La excelencia te va empujando a que te parezcas más a Él y menos a ti en lo natural. Por eso Jesús, cuando se va y dice a Dios, oro por ellos, que entiendan esa parte, porque yo le entiendo. Yo sé que no son de este mundo. Ellos no pertenecen aquí, pero tienen que vivir aquí. Pero debemos de entender que mientras estemos aquí, ¿qué nacionalidad tenemos? ¿Qué clase hay en medio de nuestras vidas? Entonces, no importa si tienes mucho, si tienes poco, lo importante es saber con lo que está en tu mano, iglesia. Y eso es la excelencia en medio de nosotros. Aquel hombre tenía un escudero todavía para que lo defendiera, tamaño animalón, y con alguien adelante. La verdad no entiendo esa parte, pero me muestra la grandeza de mi Dios. Tenía una lanza, una espada. Y David, sin espada, sin lanza, sin escudo natural, pudo derribar a aquel tremendo gigante. ¿Quieres vencer y no vivir una vida buscando la perfección? Deja que Dios empiece a tocar tu corazón. Cuando Goliat se paró enfrente del campamento de Israel, quiso presumir lo que él era, y eso es la perfección. En cambio, la excelencia no saca a la luz lo que somos naturalmente, saca a la luz quien mora en medio de nuestras vidas. ¿No ves a David presumiéndole a Saúl? Porque no fue presunción de David, fue afirmación que él iba a vencer a ese gigante. Yo vencí a ese león y ese oso porque Jehová me libró. Alguien que tiene clase mundial y está en su ADN es alguien que reconoce que su victoria no es por él, es porque alguien mayor está en medio de su vida. Y es la diferencia entre los de afuera y nosotros. Los de afuera van a presumir, es que yo las puedo todas, y tú vas a decir, mi Dios las puede todas. Y esa es la clase que está en medio de nosotros. Atrévete a vivir una vida así, de glorificar a Dios. Cuando menos recuerdes, vas a estar en un estándar más alto, porque es lo que te lleva a perseguir más arriba. El mundo busca su gloria, pero tú sabes que entre tú más creces, la gloria es para Él, y es lo que te empuja a seguir creciendo. ¿Cuál es la diferencia que puede determinar en tu vida si estás buscando perfección y excelencia? Que estás haciendo las cosas para ti, es perfección. Si las cosas que yo hago es para que vean a Dios en medio de mi vida, estás buscando excelencia. En el trabajo
hacían unas cosas que a mí no me parecían. Era perfección. Yo les dije, si quieren hacerlo así, sigan haciéndolo así, yo no tengo problema. Pero mi punto es, hazlo así, así, y es la manera correcta. Es lo que se debe de hacer. Y ellos digo, no, vamos a seguir así. Bueno, digo, mi punto es este y te lo dejo y es tu criterio. Ya me fui a mi lugar y todo, y me manda un WhatsApp y dice, oye, mándate un correo, vamos a hacerlo bien. Créeme que el respaldo de papá en la clase, Dios siempre te está poniendo en alto, iglesia. ¿Tú crees que David no salió en alto? Claro que por supuesto. La gente reconocía a aquel chiquito que mató a un gigante sin espada, y todavía se quedó la espada ahí, y con su espada lo mató y terminó con él. Dios lo terminó enalteciendo, y esa es la excelencia, que yo no me enaltezco, sino es mi Dios poniéndome en alto. Vamos a ponernos de pie. Pregúntale al que tienes al lado, ¿de qué clase eres? Vamos otra vez, dile, ¿de qué clase eres? Y eso debe ser un reto para nuestras vidas. Entender la cultura a la cual pertenecemos. Entonces, debe ser algo que busques en tu interior. ¿Realmente he buscado esta clase? He buscado, si me lo pueden proyectar, he buscado seguir preparándome. He creído que puedo mejorar. He creído que puedo alcanzar estándares altos. ¿Cuántos siguen leyendo Biblia como cuando conocieron a Dios? ¿Cuántos siguen sirviendo de la misma medida que cuando conocieron a Dios? Es un tiempo de que sigámonos preparando, porque no sé ustedes, pero yo he podido ver lo que Dios ha declarado sobre este lugar. Tal vez en lo natural dice, todos estamos aquí, pero ya está en el corazón de nuestro pastor, Dios ya se lo puso, de poder movernos de este lugar. Y claro que lo que buscamos es algo más grande. Como dice, ni para atrás ni para tomar impulso. Buscamos algo más grande para este lugar. Pero no va a suceder si no hay una iglesia que empuje y se prepare para ese nivel. Debo de ser de ese impulso para la vida de nuestros pastores, porque tal vez en lo natural ellos pueden pensar, ¿y si nos movemos y voltea a ver a la iglesia, quién se iría con nosotros? Si ahorita se les preguntara, y sean sinceros, si cambiara de sede este lugar, ¿quiénes seguirían a esta casa? Y cuando hablo de casa, hablo de la iglesia, no hablo de un lugar. Porque queremos mejorar. No digo que estas instalaciones no estén bien, créeme que están mucho mejor que muchas más. Pero puedo ver y voltear a ver y en las redes sociales, y puedo ver cómo Dios está haciendo cosas grandes con gente que tampoco no tenía dinero, no tenía nada, pero se atrevió a soñar y a creer la clase a la cual pertenecía, y pudo lograr y tener un lugar más grande. Y déjate un lugar más grande, hermoso, más amplio, tener las instalaciones adecuadas para que el reino de Dios toque cada vida y a cada familia. Si se fijan, este lugar ya empezó a llenarse, y no va a tardar, créemelo, en que este lugar, no, las personas que lleguen, no va a haber sillas para que se puedan sentar, porque Dios ha puesto algo en medio de esta casa, ha puesto algo en medio de cada familia. Pero así como Dios está llamándonos, necesitamos que nosotros nos preparemos. David ya estuvo listo cuando estaba ese Goliat, algo más grande
algo más a lo que se había enfrentado. Mi pregunta es, ¿ya estamos listos, iglesia? ¿O tengo que esperar que llegue ese momento para estar listo? O decirle a Dios y provocar que el cielo se abra y que vea Dios, esta iglesia ya está lista. Es tiempo de que derrame mi unción sobre este lugar y se prepare para algo más grande que tengo para ellos. Es tiempo, iglesia, que nos preparemos. No miren tu edad, no mires tu capacidad tal vez natural. Créeme que Dios quiere hacer algo grande en medio de ti. Y va a usar a cada uno de nosotros para poder cumplir la visión que tiene próxima para esta casa. Porque yo creo que vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque esa es la clase que está en medio de nosotros. Dios no me ha enseñado que si estoy en Él voy a perder. Dios no me ha enseñado que si estoy en Él va a haber escasez en medio de mi vida. Dios me ha enseñado que si estoy en Él voy a ver su mano de poder en medio de mí y que va a haber victoria en medio de cada situación. Pero esa es la mentalidad, esa es la cultura que debemos de adoptar en medio de nosotros. Que sea una iglesia que en ese tiempo empecemos a buscar a Dios de una manera más profunda, de una manera más íntima, de una manera que podamos provocar que el cielo se abra y caiga la gloria de Dios en medio de esta casa. Que sea una iglesia que se preparó de lunes a martes para venir los miércoles a este lugar, y que se va a su casa jueves y no se deja nada hasta que llegue el domingo. No, se prepara desde el jueves para que esté listo para lo que el domingo se va a vivir en esta casa. Esa es la excelencia que debe de estar en nosotros. No pensar que cuando suceda me preparo, sino desde ahorita tomo acción y me empiezo a mover en pos a lo que Dios me ha llamado. Vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la clase, Señor, tú la pusiste, papá, en medio de nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, hablando en medio de nuestros corazones, papá. Y sea empujando, papá, nuestras vidas, Señor, Padre mío, al siguiente nivel, Señor. Que no seamos una iglesia que esperemos que pase para provocar, Señor, sino que porque nos movemos, provocamos que sucedan, papá, las cosas, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que haya victoria en medio de este lugar, Señor. Que haya mentalidad en tus hijos, Señor. Y la clase, Señor, está la que tú has dicho sobre ellos, papá. A quién pertenecemos, papá, es el que nos da la clase. Y reconocemos esta noche, papá, que te pertenecemos a ti, papá. Que te pertenecemos a ti, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?